Les damos una cordial bienvenida a Comprensión de los Tiempos Actuales. Hoy iniciaremos la primera sesión del tema de transiciones en la vida personal del líder con el doctor Rolando Cortés. Él va a hablar de una forma pastoral. Él ha transicionado tanto en su vida, ha estudiado sobre el tema y esto es lo que él va a estar dándonos. Entonces, les voy a presentar un poquito quién es. Él es de Colombia, casado con Silvia, que es colombiana también, tiene dos hijos adultos, tiene una nieta, baby también, son recién abuelos. Y ha sido un hombre con más de 30 años en el ministerio, plantando iglesias, dado al evangelismo y transicionando de un lugar a otro, de acuerdo al llamado del Señor. Entonces también sabemos que Él nos va a hablar de su propia experiencia. Además de ser pastor y ser un ministro del evangelio, ha estudiado, tiene sus estudios en teología que hizo en Colombia. Además, hizo su maestría en el seminario de Fuller y un doctorado en ministerio en Azusa Pacific. Entonces, vamos a orar y le damos la bienvenida. Padre, gracias por este tiempo, por el pastor Rolando, por lo que tú has hecho en su vida. Pedimos que bendigas su ministerio, su familia, Señor, todo lo que has puesto en sus manos. Y en el nombre de Jesús pedimos que tu palabra sea llegando a nuestros corazones y que podamos aprender a madurar y ser sabios en medio de las transiciones que son inminentes. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Bueno, Pastor Rolando, que Dios lo bendiga. Esta es su clase. Hola María Inés, el Señor te bendiga. Gracias, gracias por esta invitación, gracias por permitirme ser parte de lo que Dios está haciendo contigo en este tiempo, en comprensión de los tiempos. Definitivamente, eh, quiero decirte que ayer cuando estaba estudiando un poquito más sobre lo que tú estás haciendo y en unos textos que compartimos entre los dos, mm, quiero decirte mi respeto por ti y por lo que estás haciendo. Educar, ayudar a las personas a crecer, formar líderes, formar la iglesia es un trabajo que requiere de mucho esfuerzo y te agradezco mucho por lo que haces, especialmente que lo haces con el corazón. Gracias, María Inés. También a Carlos, salúdalo y que el Señor los bendiga a ustedes como esposos y como familia también. Bueno, y quiero, sí, conversar un poquito. Los últimos años de mi vida ministerial han sido años de transición. Es decir, que lo que vamos a conversar en este día está muy cerca de mi corazón, está muy cerca de mi desarrollo como persona, de mi desarrollo como ministro, de mi desarrollo como familia y del diario vivir. La, la transición es un asunto, es una experiencia, es un diario vivir de todos. Todos lo experimentamos. La transición es parte de la vida. Eh, los estudiosos definen la transición como el efecto de pasar de un estado a otro. Eh, esto implica un cambio de un modo de ser o de estar. Las transiciones en el liderazgo y en la vida personal nos llevan de un tiempo a otro tiempo, de un estar a otro estar, y generalmente son cambios direccionados por el Espíritu Santo. Tengo que decirlo así en el contexto cristiano, en el contexto de la iglesia, en el contexto del pueblo de Dios. Toda transición tiene una intervención divina, toda transición, todo cambio, todo movimiento de nuestras vidas tiene una intervención del poder de Dios, del amor de Dios, de la misericordia de Dios, de la voluntad perfecta, que es buena y agradable de parte del Señor para nuestras vidas. Digo esto porque cada creyente que está en transición, que está en movimiento, que está en un cambio en su vida, está experimentando un kairos, llamémoslo de esa manera, un momento en el que Dios se está moviendo con la persona
cambiándole de una bendición a otra bendición, de un tiempo a otro tiempo. Mm, Las transiciones son un proceso, son un, un tiempo de cambios, de estaciones, de avanzar, de detenerse, de correr, de ir despacio. Es un proceso. Mucha gente quiere el cambio inmediato, mucha gente quiere que las transiciones sean cortas, mucha gente quiere que el mundo vaya a la velocidad que ellos creen que debe ir. Pero en el mundo de Dios, en el mundo del creyente, en el mundo del liderazgo, el hombre y la mujer de Dios siempre va en un proceso de cambio. Ah, Esto es más o menos, a grandes rasgos, lo que es transición. Esa es la conceptualización de transición. Las Sagradas Escrituras tienen un pasaje que cuando estaba estudiando sobre esto, vino llamó mi atención. Y, y es cómo Dios hace un cambio en la vida de una persona. Todos los creyentes, de nuevo, en la Biblia y en el mundo actual, experimentamos transiciones, cambios. Pero Isaías dice, porque te tomé de los confines de la tierra y de tierras lejanas te llamé y te dije, mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Este es el llamado de Dios para un pueblo, pero es el llamado de Dios para nosotros. Tomarnos de un lugar, llevarnos a otros, afirmarnos como personas, mi siervo eres tú, afirmarnos como siervos, como hijos de Dios, afirmarnos como pueblo de Dios, afirmarnos que en este movimiento te tomé de los confines de la tierra y te moví y te llamé y te dije, mi siervo, está asegurando quiénes somos, te escogí, está asegurando que estamos en él y no te deseché, está asegurando que ahí está el Señor cerca de nosotros. Y luego vienen esas palabras de aliento en transición, no temas. Si tú hoy estás transicionando, si tú hoy estás siendo movido de un tiempo a otro, si estás en una estación en la que el Señor está haciendo cambios radicales en tu vida, hoy tengo que decirte en el nombre del Señor, no temas. ¿Y por qué no temas? ¿Por qué no sientas temor? Ese que paraliza, ese que detiene, ese que impide pensar, ese que impide desarrollar nuevas ideas, ese que impide ver hacia el futuro con esperanza. ¿Por qué no? Porque yo estoy contigo. En transiciones, ya dije, es un kairos, es un tiempo de Dios. Y el tiempo de Dios es donde el hombre puede ver la acción de Dios, el mover de Dios a favor del que está siendo transicionado. Yo estoy contigo, no desmayes, vamos, sigue hacia adelante. El momento del movimiento de Dios en nuestras vidas a veces nos invita en medio de la frustración a decir, no voy más, no quiero avanzar, ya que hasta aquí llegué, no puedo seguir adelante, pero el Señor te dice, no, vamos para adelante, no desmayes. ¿Por qué? Porque yo te doy nuevas fuerzas. Porque siempre, esta es una promesa del Señor, siempre va a estar su mano extendida para ayudarte y siempre va a estar su mano extendida para sustentarte. Quiero poner este versículo bíblico, no es una predicación, por supuesto que no, pero quiero poner este versículo bíblico porque es lo que el Señor puso en mi corazón para compartir en medio de este taller o de esta charla sobre transiciones. Es como Dios se está moviendo. Y cada vez que tengo la oportunidad de compartir este taller o de hablar sobre transiciones, por supuesto que no puedo ignorar cómo Dios se mueve, no puedo ignorar qué está haciendo Dios y no puedo ignorar el saber que Dios está llevando personas de un lugar a otro, está llevando de una estación a otra, está llevando de un momento en su familia a otra, está llevando su ministerio de un tiempo a otro, está llevando su vida personal de un tiempo a otro. Estoy convencido que en medio de esto,
necesitamos esta voz de Dios diciéndonos, tranquilos, ahí estoy, yo soy quien hago transiciones en tu vida. Esto en el contexto del pueblo cristiano. Ahora bien, debo decir que todos, todos, todos los seres humanos estamos llamados a experimentar transiciones. El desarrollo de la humanidad está relacionado con transiciones. La vida está llena de transiciones. Antes de nacer, en el vientre de nuestras madres, después que nacemos, el desarrollo como personas en las diferentes etapas de la vida, está llena de cambios, de transiciones en nuestra vida. Y hay un punto en el que estamos decidiendo si transicionamos o no. Y debo decirte que si no transicionamos, estamos llamados a desaparecer. Las personas que se niegan a transicionar, las personas que se niegan a hacer cambios en su vida, están llamados a desaparecer o están llamados a vivir desactualizados o fuera de contexto. Se quedan en una sola estación porque el Señor les empuja a ir hacia adelante, el Señor les invita a ir a otra etapa de sus vidas, pero ellos se niegan. Entonces, estas personas, si no transicionan, están llamadas a desaparecer. Las empresas y la iglesia deben transicionar para vivir en contextualización. Si no hay contextualización, las empresas desaparecen, la iglesia desaparece o se queda en una sola etapa de su vida. La iglesia de Cristo, como creyentes sabemos, la iglesia de Cristo está en constante transición mientras Jesús viene por ella. Recuerde, la iglesia de Cristo somos todos peregrinos. Hoy estamos en un lugar, pero sabemos que ese no es nuestro último lugar. Hay una morada, hay otro lugar que nos está esperando. Y en el mundo de la iglesia, cada creyente tiene como esa seguridad que hoy está en una etapa de la vida, puede ser la mejor, puede ser la más difícil, cualquiera que sea, hoy está en una etapa de su vida personal, familiar, ministerial, pero sabe que siempre hay algo mejor. ¿Y sabe por qué? Porque el cristiano vive en esperanza. Esa esperanza invita al creyente a aceptar y a entender, debo transicionar. Debo hacer cambios, debo ir de un paso al otro, debo avanzar en la vida que tengo, debo avanzar en mi liderazgo, debo avanzar en mi vida familiar, debo avanzar en mi vida profesional. Estoy llamado a vivir experimentando cambios. Ahora bien, el mundo de las transiciones también enfrenta algunos mitos, algunas, algunas fábulas que se meten en la mente, que vienen al corazón, vienen por conversaciones con personas, algunos asuntos que vienen a la vida para impedir ese movimiento de Dios. Cuando la Biblia usa el concepto de fábulas o mitos, está siempre hablando de una advertencia. Y la advertencia que presenta las Sagradas Escrituras es: no presten atención a esas fábulas, no presten atención a esas ideas que se vienen, a esas historias que se vienen, a esos conceptos que hacen que la persona niegue la oportunidad de ir hacia adelante. El apóstol Pablo, hablándole a Timoteo, le dice: muchacho, no preste atención a las fábulas y a las genealogías interminables, y dice, deseche las fábulas profanas y que no traen nada de bendición, que no ayudan para el crecimiento o el desarrollo del liderazgo o de la vida personal, de la vida profesional o de la vida familiar, cualquiera que sea. La Biblia habla de desecharlas, de poner atención, porque a veces los mitos, historias que se meten, fábulas que se vienen a nuestras vidas, detienen el desarrollo que el Señor tiene con nosotros. Algunos de los mitos fueron mencionados por un par de estudiosos acerca de las vidas de las empresas y acerca de las vidas de personas, y presentaron
algunas ideas que se convirtieron en mitos, mitos que afectaron el desarrollo de personas. El mito de la independencia. Esto es que cuando la gente enfrenta transiciones, considera, oiga, yo no necesito de nadie. Yo vivo solo, yo me enfrento solo al mundo, yo no necesito la ayuda de nadie. Aquí yo soy capaz de vencer cualquier obstáculo, yo puedo darle al mundo solo, estoy en una transición, sé que la cosa no está yendo como bien, sé que estoy siendo movido, sé que algo está pasando, pero yo me enfrento solo. Y yo quiero decirte, eso es un mito. Tú y yo necesitamos de otros. Tú y yo necesitamos de personas a nuestro alrededor. Cuando estamos en transición, cuando estamos siendo movidos de un lugar a otro de parte del Señor, necesitamos personas que nos acompañen. No te cierres a andar solo pensando puedo solo, yo soy capaz, mi experiencia, mi madurez, ya, yo le enseño a las demás personas, a mí quién me viene a enseñar, nadie tiene algo que decirme. Cuidado con perderte la oportunidad de ir en transición acompañado por otros. Toda transición requiere de gente que vaya con nosotros. Si tú eres una persona que estás en transición y sientes que debes ir solo porque no confías en nadie, porque no hay quien se acerque a ti, porque tú piensas que si le cuentas a alguien tu momento, el que estás pasando, te va a traicionar, o porque tú sientes que si sueltas a alguien la transición que estás experimentando, te van a dejar solo. Yo te quiero decir, no aceptes esta fábula en tu mente, este es un engaño. Tú necesitas de alguien más. Aparte de la presencia del Señor, aparte del mover del Espíritu Santo, aparte de las sagradas escrituras y su consejo, tú necesitas de personas. Personas que vayan contigo en medio de la transición. ¿Y sabes algo? En mi vida como cristiano y por supuesto como esposo, como padre y ahora como abuelo y como pastor y como líder, me he dado cuenta que cuando el Señor me está moviendo, el Señor pone personas con un corazón específico para el momento que estoy viviendo. Esas son, yo las llamo provisiones de Dios para mi vida. Normalmente pensamos que en transiciones, que a veces las transiciones, quizás en el próximo taller, en la próxima conversación, que es la próxima semana, estaremos hablando de cómo las transiciones nos maduran, porque a veces las transiciones son dolorosas. No, a veces, la mayoría de las veces son dolorosas, pero en mi vida cristiana y en mi vida como líder he experimentado muchos cambios, muchas transiciones. Salir de la capital de mi país al sur del país, plantar una iglesia, movernos de allá para los Estados Unidos, estar en una iglesia significativa, salir a plantar otra, salir a otra ciudad. Dios ha hecho diferentes cambios en mi vida y las he experimentado con personas a mi lado. Por un lado, mi familia. La familia que Dios te da es la mejor compañía para los momentos de transición. Si tú vas solo a enfrentar la transición, estás perdiendo la bendición que Dios te ha dado de tu propia familia. Eso es uno. Pero aparte de eso, de la propia familia, Dios pone personas, algunos creyentes, algunos no creyentes. Debo decir esto. Esa es la verdad. Porque hay gente creyente que el Señor la pone al lado de uno para convertirse en nueva fuerza, en fortaleza, en ánimo, en vida, en oración, en compañía, en palabras. Pero hay gente no cristiana que el Señor pone para acompañarnos de otra manera. Si es que el mito de la independencia, que yo puedo solo, que yo no necesito a nadie, que yo puedo enfrentar el mundo solo, te roba la posibilidad de ver la bendición de Dios a través de compañías, personas que pueden ir con nosotros. Y por supuesto que tengo un contexto pentecostal y creo en el mover del Espíritu Santo. Y en este momento quiero decirle a las personas que están
transicionando y que la transición les está costando, les está doliendo, porque transición tiene que ver con muerte, tiene que ver con dejar, tiene que ver con duelo, tiene que ver con tristeza, tiene que ver con salir de un estado cómodo a uno incómodo, tiene que ver con salir de donde hay mucha agua, quizás desierto, muchos cambios. Pero yo quiero decirte hoy, en el nombre del Señor Jesús, si estás en transición, no te alejes de la gente que el Señor pone para bendecirte y estar contigo. Ay, de verdad que siento en mi corazón una pasión para decirte, no estés solo o sola. No, no estés solo o sola. El cambio que Dios está haciendo contigo es un cambio con personas a tu lado. Si es que no las dejes ir, no las rechaces, no las saques de tu vida, porque son personas que el Señor puso en tu vida para este proceso. Primero eso. Lo segundo es, hay otro mito y es que uno se la sabe todas. El mito del saber y de la certeza, que la gente piensa que toma decisiones bajo su propio pensamiento y cree que se las sabe todas, que no le falla ni una sola, que todas sus decisiones están bien controladas de la A a la Z. Cuando estás en transición, quiero que sepas que estás entrando a un terreno que quizás nunca has conocido. No sé si has oído esto en las Sagradas Escrituras, me imagino que sí, de un pueblo que el Señor saca de un lugar cómodo, comillas, porque por lo menos había agua, comida y dormida y techo, al desierto, y el Señor los invita a entrar a otra etapa de su vida como nación, entregándoles una tierra que era de ellos, pero ahí el Señor les invita a experimentar el que no se las sabían todas, que aunque habían pasado tanta experiencia en el desierto, habían pasado tantos años encerrados, habían pasado tantas cosas en sus vidas, todavía no se las sabían todas. Y el Señor les dijo, prepárense porque el camino por donde van a andar nunca lo han caminado. La transición es un momento en el cual el Señor te lleva por un camino que quizás nunca has caminado. Entonces no sabes cómo caminar en él. No creas que ya sabes todo, que tú eres la persona más experimentada sobre la tierra y que eso es así como tronando los dedos. No, no te creas esa idea. Recuerda, en transición tú necesitas depender de esa voz del Espíritu Santo que te está enseñando exactamente lo que debes decidir día a día. Debes poner mucha atención a lo que el Señor te está hablando día a día. En transición es muy frágil el asunto de tomar decisiones. En transición las emociones están alteradas. Uno está un día bien, otro día está mal, un día está con el gozo desbordante y otro día está con el ánimo en el suelo. Ten mucho cuidado con creer que ya sabes todo, porque en un momento de esas emociones altas y bajas, es probable que estés invitado a tomar una decisión que no es la mejor. No te confíes en tu propia experiencia, no te confíes en tu propio saber. Da la oportunidad a que el Señor te hable algo nuevo en el momento de tomar decisiones. En transiciones tomas decisiones y si no estás abierto a aprender, y no estás abierto a escuchar consejo y no estás abierto a la voz del Espíritu Santo, es muy probable que tus decisiones te lleven a un momento difícil en la transición. No creas que ya la sabes toda. Depende de la voz de Dios y permite que el Señor te enseñe. Y te enseña a veces a través de personas que tú ni te imaginas. Personas que te dicen, pero ¿qué me va a venir a enseñar esta persona que es más joven? ¿Qué me va a venir a enseñar esta persona que no tiene la misma experiencia que yo tengo? ¿Qué me va a decir esta persona que no sabe de lo que yo estoy viviendo? ¿Sabes? El Señor puede usar a cualquiera en medio de una transición para hablarnos y mostrarnos lo que Él quiere con nosotros y ayudarnos a tomar una decisión apropiada
en medio de la transición. El mito de la apertura. Esta es esta gente que cree que tiene toda la información necesaria para moverse de un lado a otro, para moverse de una etapa a otra. Cuando estábamos iniciando nuestra vida matrimonial, con mi esposa decidimos que no tendríamos hijos pronto, que esperaríamos unos años, que nos conoceríamos, que aprovecharíamos el tiempo juntos, pero llegó un momento en el que quisimos ya que el Señor nos diera un hijo, entonces vino nuestra nena, pero sucedió algo y es que por mi contexto de pensamiento, decidí empezar a leer libros, decidí consultar con médicos, fuimos con mi esposa que nos hicieran exámenes, hicimos una transición de esposos sin hijos a esposos con hijos. Esa es una transición. Entonces, ahora padres. Pero pensé que al leer estos libros que leí, al escuchar médicos y a la ciencia sobre el mundo de ser padres, pensé que de repente ya tenía como que toda la idea de cómo era ser padre. Y me encontré con la desilusión que todo lo que leí, todo lo que me dijeron la ciencia, todo lo que conversé con personas acerca de la paternidad y mi propio contexto como persona, realmente me sirvió, pero cuando nació mi hija, empecé a aprender realmente qué era ser padre. Tienes que entender que no tienes toda la información, que necesitas abrir las puertas al momento que estás viviendo y en el momento entender cómo vivirlo y cómo pasarlo. Mi hija llegó a los 13, 14 años y ahí es donde empiezan a llegar los muchachos y los amigos y ella muy linda y los muchachos muy lindos con ella. Entonces yo empecé a sentir como, ¿qué está pasando aquí con todos estos muchachos tan feos y ella tan linda? Y entonces tuve un día, entré en conflicto con ella porque era una etapa que yo no sabía vivir, entré en conflicto con ella y no fue bien el tiempo. Entonces un día tuve que decirle, hija, permíteme aprender a ser el papá de una niña que tiene la posibilidad de que jóvenes se acerquen y que no solo sean amigos. Cada etapa necesita que uno esté listo a aprender. El mito de que ya me las sé todas, el mito de que tengo toda la información suficiente, mi intelecto es suficientemente alto, de verdad que nos puede jugar una mala jugada y nos puede impedir aprender lo que el Señor nos quiere enseñar en el nuevo tiempo. Recuerda que la transición no es madura. Entonces, si impedimos este crecimiento, estamos impidiendo nuestra madurez. Y definitivamente, no sé cuándo uno deja de aprender, creo que nunca deja de aprender, es lo que dicen los que saben, pero sí trabajamos para ir madurando día a día. El mito del saber y de la certeza, el mito de la dirección rápida, que a veces uno piensa que no puede tomar decisiones en medio de una transición y que ya la cosa está funcionando y que usted ya sabe lo que debe hacer mañana. ¿Sabes? No, en transición, cuando tú estás en una transición, te encuentras con momentos en los que no hay maná y necesitas pedir maná, con momentos en los que no hay agua y necesitas gritar por agua, con momentos en los que hay un ejército persiguiéndote y necesitas que el Señor abra el mar, con momentos en los que tienes ya enfrente el tiempo de Dios y la bendición de Dios y necesitas que se abra el río, necesitas el mover de Dios, necesitas comprender que no es así, necesitas entender que a veces hay que parar, necesitas entender que a veces hay que esperar. En el mundo de la transición, tú no andas corriendo. Tú vas al paso de Dios en medio del movimiento que el Señor está haciendo en tu vida. En el caso que comenté de mi mundo de esposos sin hijos, ahora a padres y de padres
de niños o de niña a una niña adolescente. En ese cambio tuve que aprender que es un proceso muy lento. Y ni se diga cuando mi hija conoció a su esposo, que ese es otro proceso, son etapas diferentes. Ni se diga cuando el Señor nos dijo que teníamos que salir de la iglesia donde estábamos pastoreando como un equipo, una iglesia muy grande, a una iglesia empezando en ceros. Todas estas transiciones, uno las quiere correr rápido. Y aquí yo tengo que decir, por un lado, gente niega las transiciones y se esconde de ellas y no las acepta, pero por otro lado, cuando hay cambios, uno los quiere correr. Uno quiere que sean muy rápidos, uno quiere que la cosa funcione rapidísimo y que ya salir de esto, ¿hasta cuándo voy a estar metido en esto? Yo te quiero decir, permite el proceso, permite el proceso. No es una, no es una carrera de 100 metros, es una maratón que requiere tiempo, requiere esfuerzo, requiere ir midiendo los pasos que se están dando. El mito del líder inmune, a mí nunca me va a pasar esto. Yo quiero decirte, estaba ahora pensando en que a veces uno está tan negado de las transiciones y uno como que piensa que uno no transiciona, que estaba pensando en que mis rodillas a veces me recuerdan que sí he transicionado y me recuerdan cuando me duele. Y ahora venía en mi carro, estaba manejando mi carro y empezó a sonar algo en la puerta. Y lo que me está diciendo es que está viejo. Y yo lo veo como tremendo carro tan bonito que es re viejo de verdad. Pero para mí ese es mi carro en el que yo me muevo. ¿Sabes algo? A veces cuando nosotros nos escondemos de las transiciones, eh, las ignoramos, algo nos va a acordar que estamos cambiando, que sí hay transición. Bien, tengo más mitos que podría conversarlos con ustedes, pero quiero avanzar. Quizás si usted después tiene las pantallas, puede leerlas, compartir un poco sobre ellas y pensar un poquito sobre ellas. Pero quiero hablar de cómo derribar estos, estos mitos y a veces obstáculos, estos obstáculos que se presentan para pasar una transición, se convierten en barreras, en muros que nos detienen, que nos impiden crecer, nos impiden avanzar, nos impiden ir hacia el momento de Dios con nosotros. En esto, el escritor Maxwell habla de 4 zonas de posicionamiento. Él habla de la zona del mínimo esfuerzo. Este es un obstáculo para caminar bien en transiciones, para avanzar en transiciones. La gente no quiere esforzarse, la gente quiere todo fácil, la gente quiere todo sencillo. Entre menos esfuerzo, mejor. Queremos todo rápido, queremos todo sin compromiso, queremos todo sin ningún tipo de sacrificio. Transicionar requiere salir de el mundo sin esfuerzo al mundo esforzado. Si tú quieres ser un profesional, necesitas estudiar y estudiar requiere tiempo, requiere esfuerzo. Si quieres ser un buen padre o una buena madre, requiere esfuerzo tuyo por aprender a ser padre, aprender a ser madre. Si quieres ser un líder que avanzas y que conquistas y que logras lo que el Señor tiene para ti, para el ministerio o para el liderazgo que ejerces, necesitas entender que debes esforzarte, derrotar la zona del mínimo esfuerzo. El segundo obstáculo que dice Maswell que hay que pasar, que hay que quitar, es el obstáculo de la zona cómoda. La comodidad
es un enemigo de la transición. Quizás tú estás siendo invitado, y aquí tengo otra pasión en mi corazón, y es decirte, yo entiendo ahora que hay personas que el Espíritu Santo les viene hablando por tiempos de un cambio, de hacer una transición, de un movimiento para sus vidas, pero lo están dilatando, lo están retrasando, porque tienen miedo, porque están cómodos. Ya llegaste a una posición, ya llegaste a un estado de vida o un estilo de vida cómodo, ya tienes todo lo que necesitas, ya has crecido suficiente, ya no necesitas esforzarte más, ya no necesitas, ¿por qué te vas a incomodar? Pues yo quiero decirte, cuando en una época de mi vida decidí entrar a la universidad para hacer la maestría en Fuller, personas me decían, ¿tú para qué estudias? Ya tienes una iglesia significativa, un liderazgo significativo, ya tienes, tú necesitas es nada más dedicarte a predicar y a hacer que la iglesia siga creciendo, no te capacites más. Pero esa comodidad no se podía convertir en un obstáculo para el movimiento de Dios en mi vida educacional. La comodidad siempre te va a invitar a quedarte donde estás. La zona cómoda siempre te va a decir, no salgas. La zona cómoda siempre te va a decir, afuera hay peligro. La zona cómoda siempre te va a decir, estás loco. Pero en el movimiento de Dios, recuerden que transiciones en la vida del liderazgo, transiciones en la gente en Cristo, son movimientos de Dios para nosotros. Quizás el Espíritu Santo está incomodando tu nido. Quizás el Espíritu Santo está incomodando tu nido. Tengo que repetirlo. Quizás el Espíritu Santo está incomodando tu nido, invitándote a que aprendas a volar más alto, invitándote a que aprendas a moverte de otra manera, invitándote a que experimentes un nuevo tiempo en tu vida, pero por la comodidad no te has lanzado. A veces tenemos que experimentar como lo que sucede con el nido de las águilas, que está construido en pedacitos de madera, y el águila cuando quiere que su polluelo ya salga, el aguilucho salga a volar, empieza a quitar las plumas para que los tronquitos empiecen a golpear el cuerpo. Cuando el aguilucho se sienta en el nido que no tiene plumas, empieza a sentir que es incómodo. Y tengo que decirte, aquí en este momento hay personas que el Espíritu Santo ha venido quitando plumas del nido, invitándoles a volar más alto para que tengan mayor visión, para que tengan mayor alcance, para que tengan un desarrollo diferente y están cómodos porque sienten que ya llegaron donde deberían llegar. Tengo que decirte, te estás robando la mayor bendición de ver a Dios obrando en el nuevo tiempo al que te está invitando. La zona cómoda es un enemigo de la transición. Si estás invitado por el Espíritu Santo a transicionar, dale, dale, porque lo que te espera es otra bendición de Dios. Algo maravilloso te está esperando. La tercera, la tercera zona de posicionamiento que impide la transición es la zona desafiante, ¿no? Como que el desafío nos atemoriza, como que es muy grande. Estaba viendo ahora un dibujo de tres personas viendo una montaña. Uno decía, yo no puedo con esta montaña porque está muy alta. Otro decía, la voy a alcanzar, yo sé que sí voy a poder. Y otro decía, entre más rápido salga de esta, mejor voy a ir. Depende cómo ves la transición, así mismo la enfrentas. Por supuesto que la transición es un desafío, pero los desafíos no te pueden detener. Lo que hace en ti un desafío es impulsarte, sacar de ti la verdadera persona que eres, el verdadero líder que eres, el verdadero padre que eres, el verdadero esposo o madre que eres, el verdadero ministro del Señor que eres. El desafío lo que hace es sacar de ti lo mejor de ti. Depende cómo lo enfrentes, asimismo se saldrá lo mejor que hay en ti o perderás la oportunidad de encontrar
cosas mayores en tu vida. No tengas miedo al desafío. Y la cuarta es la zona creadora. A veces hay cosas a las que nos enfrentamos que no hay nada, tienes que crearlo todo. Y uno, como no quiere esforzarse demasiado, entonces piensa, no, si ya aquí todo está hecho para irme donde no hay nada, o hacer un cambio de donde ya tengo todo fácil y ligero, a irme donde me toca hacer todo, pues mejor me quedo acá. Pero ¿sabes algo? En ti hay una habilidad de Dios para esto donde no hay nada, que sucedan cosas nuevas. Tengo que decirle a personas que están aquí escuchando que tienen habilidad para ingeniarse cosas, que tienen habilidad para desarrollar cosas nuevas. Ustedes son de esas personas que el Señor está invitando a transición porque sabe que de la nada pueden hacer surgir cosas preciosas. Hay en ti ese don, hay en ti esa habilidad, hay en ti esa capacidad. Así es que sal de la zona de miedo a crear, hacer algo nuevo y entra en el mundo de Dios de cosas nuevas, donde necesitas desarrollar ese talento, ese don, esa habilidad que el Señor puso. Hay más, hay más uh, barreras que se deben superar. Por supuesto que las voy a mencionar nada más porque se nos ha ido el tiempo. Y es estos que siempre tienen la respuesta correcta. A mí me da risa porque en el mundo de las transiciones normalmente no hay una respuesta correcta. Normalmente estamos experimentando, normalmente estamos encontrando qué es lo mejor, normalmente estamos aprendiendo qué es lo mejor. En el mundo de las transiciones, otra barrera a derribar es que todo tiene que ser lógico. Tú eres quizás de esas personas que ves que, oye, no es lógico que una persona que está bien tenga que moverse a donde no está bien. No es lógico que una persona que tiene todo se mueva donde no hay nada. No es lógico. La lógica a veces también juega una trampa para movernos en las transiciones. Y quizás Dios te está empujando y tú eres de esos lógicos que tienes que saber todo y todo tiene un sentido y todo tiene un propósito y todo tiene una, una función. Pues a veces en el mundo del Señor suceden cosas que no son tan lógicas. Otro mito que hay que derribar es seguir siempre las reglas. Sí, sí tenemos que cumplir y vivir en reglas, pero a veces en transiciones las reglas tienen que ser puestas, tienen que ser armadas, tienen que ser, hacerlas funcionar. Evitar contradicciones. En el mundo de las transiciones, casi que uno va en contravía de la demás. Así que en el mundo de las transiciones las personas eh, viven en contradicción del común, de la gente común, del común de las personas. Otro mito es que no hay que fracasar. ¿Y sabes algo? A veces gente piensa que transición es un fracaso. Y aquí ojo con esto, porque transicionar no es fracasar. A veces tú tienes que salir de un lugar donde las cosas no están funcionando bien y girar hacia otro lado donde el Señor te está guiando para experimentar algo nuevo. Mire, o a veces está funcionando todo bien y el Señor te está moviendo a donde no hay nada para volver a empezar. Y no es un fracaso. Recuerdo las primeras veces que tomé la iniciativa de mencionar a personas que quería transicionar de la iglesia que plantamos en Colombia a otra iglesia o a plantar otra iglesia. Y personas me decían, ¿cómo? ¿Qué pasó en tu vida? ¿Metiste la pata? ¿Pecaste? ¿Hiciste mal? ¿Por qué te quieres ir? Las finanzas se fueron, la iglesia se fue. ¿Qué pasó? ¿Por qué quieres este cambio? ¿Por qué estás pensando en que debes salir? Es decir, ¿por qué estás entrando en transición? Gente consideraba que había un fracaso, ya sea interno o externo. Y no, no, las transiciones no son un fracaso. Las transiciones son oportunidades de ver a Dios obrando.
y son oportunidades para crecer. Otro mito a romper es que gente siente que está prohibido ser torpe, no tener conocimiento. ¿Y qué pasa si uno dice, Señor, esto que estoy viviendo hoy yo no sé manejarlo? ¿Y qué pasa si tú en conversaciones con tu esposo o esposa, con tu cónyuge, le dices, sabes qué, esto no sé cómo lo puedo hacer? ¿Qué pasa si tú le dices a tu hijo o a tu hija, hijo, enséñame esta etapa que estoy viviendo contigo? ¿Qué pasa si tú le dices a la iglesia, estamos en un momento de liderazgo en el que no sé qué hacer? ¿Qué pasa? ¿Por qué siempre tenemos que ser los que somos más inteligentes, tenemos siempre la razón, somos más capaces? ¿Por qué? En transiciones realmente uno experimenta el que no sabe nada. En transiciones uno experimenta en el momento en el que ha probado todo y nada le funciona. En transiciones uno experimenta el que realmente es torpe. ¿Sabes algo? No tengas temor a esto. Si te sientes que no sabes cómo hacer, si te sientes que no sabes cómo caminar, si te sientes que no sabes qué decir, si te sientes que no sabes cómo actuar, no te preocupes, estás en una transición. No necesitas ser perfecto y saberlo todo y tener la respuesta correcta y saber qué hacer, cuándo hacer. No, no, no. Al contrario, sé vulnerable, porque en la vulnerabilidad está el poder de Dios. Recuerda, en mi debilidad se perfecciona el poder de Dios. Cuando yo sé que no soy capaz, entonces Dios sabe que Él es capaz. Ese me gusta mucho, porque en el último tiempo, en mi propia vida ministerial, he experimentado el que muchas veces me siento como, oiga, ¿dónde está toda la vida? ¿Dónde está todo lo que he corrido? ¿Dónde está? Me siento como el más incapaz de la vida. Hay asuntos que no sé cómo manejarlos, pero entonces es ahí donde puedo ver en mi torpeza está la sabiduría de Dios. Y quiero decirles que ahí está el Señor para decirles, para ayudarles en sus momentos de transición. Quiero terminar mencionando, creo que ya estoy cerca de terminar, pero quiero terminar mencionando tensiones en las transiciones. Hay algunas tensiones que vuelvo a mencionar a estos estudiosos de los movimientos en las grandes empresas. Hicieron un estudio de cerca de 10.000 empresas con cerca de 10.000 líderes de estas empresas y les preguntaron cuáles son las tensiones eh, cuando hay una transición, cuando hay un movimiento. Y ellos mencionaron la misión es una tensión. A veces uno está tan enfocado en lo que tiene que hacer que considera que si hay algo que le desvía de lo que cree que tiene que hacer, entonces está afectando la misión de su vida. Mi llamado hoy es ser el pastor de la iglesia que tiene 50.000 personas y si el Espíritu Santo me está llamando a dejar esta iglesia de 50.000 y correr a un país donde no hay una iglesia y necesita plantarse otra iglesia, está chocando, pero Dios me dijo que debería ser el pastor de esta iglesia grande. Esa es una tensión muy grande. ¿Y qué si decimos que la misión de Dios contigo es que hoy seas el líder de un gran movimiento y mañana la misión de Dios o en el movimiento de Dios, la misión de Dios es que inicies otro movimiento? En la misión que Dios nos establece en el corazón, a veces hay sacudones, hay movimientos. Hay movimientos que Dios quiere hacer, o dentro del mismo movimiento, dentro del mismo
al liderazgo que estoy ejerciendo. Es probable que en la misión de Dios, Dios me llame a sacudir algo y a decidir hacer un cambio. Mi forma de liderar, mi forma de hablar, mi forma de tratar la gente, mi forma de ver la iglesia, mi forma de ver mi cónyuge, mi forma de ver los hijos, mi forma de verme a mí mismo. Quizás en la misión que tengo hoy, Dios me esté llamando a hacer un cambio y no está cambiando la misión general de Dios, está haciendo un cambio en la misión que yo estoy desarrollando para hacerlo mejor. Eso es una tensión, eso genera mucha fricción interna y a veces fricción externa. Otra de las tensiones en las transiciones es la orientación del objetivo. A veces uno tiene un objetivo definido y cree que ese es al punto en el que debe llegar. Pero en transición puede ser que Dios esté moviendo hacia otro lado. A ver, acabamos nosotros de transicionar de una ciudad a otra. Estábamos en la costa este de los Estados Unidos y fuimos con la convicción de preparar obreros, de plantar iglesia, de hacer un ministerio significativo en la región. Pero en el movimiento de Dios, nosotros decidimos regresar a la costa oeste y entender que Dios está también llamándonos a ver nuestra familia, como un llamado de Dios. El objetivo de Dios es que nuestras vidas sean para formar líderes, plantar iglesias y restaurar familias. El pensar que debía ser en la costa oeste, en la costa este de los Estados Unidos, ¿no? Y querer hacerlo solo allá, nos podría impedir lo que Dios quiere hacer en la costa oeste. Cuando decidimos escuchar esa voz del corazón y esa voz del Espíritu Santo, el Señor movió todas las cosas, empezó a abrir puertas, empezó a gestionar en el corazón de otras personas lo que Él quería para nosotros y reorientó el objetivo. A veces Dios está invitándonos a reorientar el objetivo de nuestro llamado, el objetivo de nuestro ministerio, el objetivo de nuestra vida familiar, el objetivo de nuestra vida profesional. A veces Dios está llamándonos a reorientar nuestras vidas y se genera una tensión en la transición. A veces nos detenemos porque no creemos que debemos hacer cambios. A veces pensamos, como me pasaba a mí, que estaba abandonando la misión de Dios, y estaba abandonando el objetivo de Dios y me sentía culpable. Pero cuando tomamos la decisión y vimos al Señor abrir todas las puertas, entendimos, también Dios redirecciona nuestros objetivos. Quizás tú estás enfocado y esto es lo que voy a hacer desde el momento en que me levanto hasta el momento en que me acuesto y esto es lo que va a suceder durante los próximos 25 años, pero quizás Dios te esté invitando a transicionar y a reorientar el objetivo de tu vida, la relación. Hay tensiones cuando tú haces cambios, cuando el Señor te transiciona, hay relaciones que se afectan para bien y para mal. Y eso genera tensión en la transición. A veces en la vida familiar uno está cambiando de un lado a otro y la familia se pone tensa y uno también. Los amigos no entienden a veces los cambios que uno experimenta o uno mismo no entiende el cambio que está sucediendo en su vida y entonces genera un roce en relaciones, genera tensión y tú y yo tenemos la habilidad para manejar estas tensiones. Las buenas relaciones nos ayudarán a caminar con más tranquilidad y con compañía las transiciones. La reciprocidad. Siempre piense en el equilibrio. Siempre piense en, oiga, yo tengo que bendecir a otros. En medio de, yo debo reconocer que otros han estado conmigo y
ser recíproco, bendecirles a ellos, extender la mano para sostener a otros mientras que yo estoy teniendo mi propia transición. ¿Por qué? Porque Dios ha puesto personas a extender su mano para mí, para sostenerme en mi manera de vivir. Bien, estilo de tomar decisiones genera tensión. Quizás tú eres enseñado a... Yo normalmente en mi mente tengo muchas estructuras para tomar decisiones y pienso una cosa, pienso en cómo lo va a tomar la gente, pienso en mi familia, pienso en mí mismo, pienso en todo un montón de cosas. Pero cuando estás en transición, algo que genera mucha tensión es la toma de decisiones. Aquí quiero decirte de verdad, no tomes decisiones en los momentos inapropiados. Espérate para decidir el punto final. Deja, deja la presión de tener que decidir así y, y quizás meterte en algo que no te quieres meter. Aprende diferentes formas de tomar decisiones, diferentes tiempos. A veces hay que postergar el tomar una decisión y a veces hay que tomarla inmediatamente. Ten tu corazón abierto a aprender cómo tomas decisiones. No siempre es de la misma manera. Ritmos de cambios. Siempre necesitamos aprender que a veces vamos rápido, a veces vamos despacio. Siempre hay un ritmo y el ritmo en la vida del creyente lo establece el Espíritu Santo. No olvides que en transiciones la fe experimenta cambios. Ojo con esto, porque aquí yo voy a terminar. Me quedan unos 2 minutos o 3, pero quiero decirte, una de las tensiones más grandes que experimentamos cuando hay transición es que nuestra fe está siendo probada. O nuestra fe está creciendo, o nuestra fe se está estancando, o nuestra fe está muriendo. En la transición de la vida, en las transiciones experimentamos, a veces sentimos como que Dios no está aquí, no me está ayudando, algo está pasando, y empezamos a decaer. Empezamos a sentir como que mejor me alejo de Dios. Empezamos a sentir como que el Señor me prometió pero no cumple. Pero también podemos decir, yo creo, quiero invitarte, si estás en transición, a que hagas esa oración que hizo Jesús por Pedro. Cuando fue llevado a un momento difícil en su vida, Jesús oró por él y su oración fue que su fe no falte. Yo te quiero decir, en transición, yo te bendigo con que tu fe no falte, sino que tu fe crezca y veas al Señor obrando. Y finalmente, en transiciones, no te olvides mantener la lealtad. Lealtad a Dios, lealtad a tu familia, lealtad a tu llamado, lealtad a personas. La lealtad hace que tu vida permanezca en equilibrio y en relaciones sanas con Dios, contigo mismo, con la gente que te rodea. Bienvenidos al mundo de las transiciones, porque el mundo de las transiciones es el mundo del crecer, el madurar como personas, como creyentes, como familia, como profesionales y como siervos del Señor. Que el Señor los bendiga. Gracias, María Inés. Que el Señor te bendiga a ti también. Muy bien, excelente, muchísimas gracias. Y pues aquí ya tenemos varios comentarios, varias preguntas que van a estar siendo desarrolladas en la próxima sesión. Entonces, los invitamos a que se conecte y recuerde, estas enseñanzas son de bendición para usted. Compártala con otros y más cuando vemos que aquel día se acerca. Dios le bendiga.